Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Alfa Trading, S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Jorge Garicoche, economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción, director de la consultora Mentu. Con nuestro invitado vamos a conversar esta noche acerca de por qué la economía del país tiene un crecimiento pujante y cómo ese crecimiento puede trasladarse al bolsillo de los paraguayos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el economista Jorge Garicoche aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Señores, ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Aquí tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para empezar nuestra conversación con el economista Jorge Garicoche. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en Líderes. Federico, a vos agradecido por la invitación y un placer conversar contigo. Igualmente, Jorge querido. Jorge, vamos a hablar un poco de economía. Las perspectivas económicas 2025 son alentadoras. Hay un pronóstico de crecimiento de la economía entre 4 y 5%. Hubo una caída a partir del segundo semestre muy importante en la cotización del dólar. La carne se ha convertido para muchas familias en un producto de lujo. Describime el momento económico actual. Mira, si tuviésemos que sintetizarlo en una frase sería: la economía crece, el bolsillo no. Digo en términos que... ¿La economía crece? El bolsillo no. El bolsillo no. Digo en términos bien generales, ¿verdad? Cuando hablamos, por supuesto, yo creo que muchos de los que nos están viendo dirán, esta es mi situación, y otros dirán, no, a mí me está yendo bien. Un poco esa es la realidad de nuestra economía. Decía una congresista de que al Paraguay le va bien porque vemos muchos cafés vendiéndose. Y realmente es un indicador interesante, ¿verdad? Porque hace 5 años atrás no teníamos los cafés de especialidad que hoy tenemos. Incluso el precio que lo tenemos, hoy por 35.000 guaraníes tomás un café sin cheesecake, solo el café. Por 35.000 guaraníes. Así mismo, ¿verdad? Y de hecho mucha gente lo disfruta. Probablemente vos y yo muchas veces vamos a disfrutar de esos cafés. Ahora, cuando uno va al supermercado también encuentra el mismo producto, café, que vienen cada vez en sobres más pequeños y que apuntan al consumidor que busca eso para un día. Entonces hay una dicotomía en las realidades de la economía paraguaya. Una economía que está creciendo. Bien. Y siempre es mejor
hablar de cómo mejorar cuando el equipo está ganando, ¿verdad? En términos futbolísticos, el equipo ganó y en la semana se puede hablar de los planteamientos de cambios que se puedan hacer. Entonces, esa es un poco la situación en la cual estamos. Estamos ganando los partidos, pero si queremos ganar el campeonato, hay muchas cosas todavía que mejorar. Ok, es correcto, Jorge, porque seguramente vos, igual que yo, los escuchamos a los políticos, me estoy refiriendo específicamente a los políticos de la oposición, hacer un reclamo que es el siguiente: señor Peña, deje de hablar de lo lindo que es el crecimiento de la macroeconomía y empiece a preocuparse del bolsillo de la gente, refiriéndose a esta dicotomía que vos acabas de decir: la economía crece, el bolsillo no. ¿Eso es demagogia? ¿Eso es populismo? ¿O es correcto reclamarle a la gestión de gobierno que se preocupe del bolsillo? ¿Tiene que ver el crecimiento de la macro con que crezca el bolsillo? Es una condición necesaria, pero no suficiente. No es lo único. Ahora, si no hay crecimiento en la macro, difícil que crezca el bolsillo. O sea, no hay crecimiento del bolsillo si la macro no está estable, si la macro no está bien. O sea, es muy importante lo que Paraguay ha construido en los últimos 20 años en temas de macroeconomía. Esa tranquilidad de saber que los productos están creciendo y nos aprietan el bolsillo. Están creciendo a un ritmo del 4, 5, 10% en algunos casos en particular, como los alimentos. Y eso nos está apretando mucho el bolsillo. Imagínate la situación hoy que está viviendo Bolivia o la situación que viene pasando Argentina desde hace algunos años. ¿Cuánto más aprieta el bolsillo cuando una macro no está estable? Entonces es imposible hablar de las perspectivas de que el bolsillo mejore si es que no hay una condición macroeconómica estable. Ahora, bien, yo quiero reconocer de que el gobierno en particular sabe de esto. Y una de las señales que ha dado es que se ha preocupado por la situación del precio, en particular de esto que hemos visto en las últimas semanas de la carne. Ok, perfecto. A ver, Jorge, separemos los temas porque estamos tocando dos temas que son súper interesantes de debatir. Por un lado, crecimiento macroeconómico y por otro lado, la microeconomía y el bolsillo de la gente. ¿Te parece? Vamos a separar y vamos primero a lo macro y después a lo micro. Me parece bien. Quiero que me expliques qué hay detrás de este crecimiento macroeconómico y de esta inercia de crecer más o menos 4,5%. Solamente eso se equipara con Argentina. Estamos muy por encima del promedio de la región. Uno lee los periódicos o uno ingresa a leer noticias en internet y las noticias son positivas. La importación de bienes de capital ha crecido primer semestre de 2025 con respecto a primer semestre de 2024. La importación de materias primas y de insumos. El indicador de cifras de negocios del Banco Central del Paraguay muestra que casi todos los sectores de negocios tienen un incremento en sus ventas primer semestre con respecto a el primer semestre del año pasado. La financiación del sistema bancario ha crecido y en algunos casos muy significativamente en el sector inmobiliario, en el sector agrícola, en el sector consumo, en el sector industria. Ha habido mucho crecimiento en la financiación de los bancos a los diferentes sectores de la industria. Y eso es lo que hoy se nota. Hay una pujanza de crecimiento económico. ¿Qué hay detrás de esto, Jorge? ¿Por qué la economía tiene ese crecimiento en este momento? Hay muchas expectativas en relación a lo que es Paraguay y esas expectativas se están consolidando. O sea, un dato más agregando a las cuestiones positivas que mencionaba. Hace mucho no veíamos 3 años consecutivos de crecimiento mayor al 4%, lo cual es un hecho sumamente importante y no menor, ¿verdad? Lo que decía, mirar el campeonato cuando vas ganando varios partidos te permite pensar con más claridad. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay sectores que están creciendo mucho más de lo que creíamos que iban a crecer. Uno de ellos es la ganadería. La ganadería venía un poco frenada en los últimos años, y de repente empezó a abrirse algunos mercados, el sector cárnico empezó a exportar mucho más, y no solo mucho más, 35% más
de lo que exportaba el año pasado. Bien. Incluso con algunas mejoras de precio. Factor 1. Otro factor Esto no importante, tiene nada que ver con consumo interno, esto es crecimiento, mercado externo. demanda externa. Demanda Totalmente. externa. Ok. También demanda externa, maquila. Se viene otro año récord de la maquila. Producción que está ayudando a diversificar nuestra economía. Porque cuando miramos la economía paraguaya a inicio de los 2000 o incluso yendo un poco más atrás, llovía o no llovía y sabíamos cuánto iba a crecer Paraguay. Hoy tenemos un poco más de resiliencia, un poco más de capacidad de aguantar ciertas cuestiones que hacen al clima o de algunos factores externos o cuestiones que no son menores. Argentina después de mucho viene recuperándose, pero todavía no está como para despegar el cohete en Argentina. Brasil viene con el freno de mano, está creciendo, pero con muchas turbulencias. Sin embargo, Paraguay va creciendo. Y decíamos, algunos factores que vienen de una demanda externa, pero también de una demanda interna que no es menor y es interesante. Hay una clase media que se está desarrollando. Okay. Decíamos hace rato de esa dicotomía, ¿verdad? El café de especialidad, pero por otro lado ese café que cada vez viene con un gramaje más chico. Esa clase media viene creciendo en Paraguay y también viene empujando el consumo y viene empujando mayores demandas internas. Y una de las cuestiones que creo da para debatir mucho es que uno de los sectores que está apuntalando también el crecimiento de este año es el sector de la construcción. Correcto. Especialmente en el sector privado. El sector público está teniendo su dinamismo, está tratando de recuperar terreno. El primer semestre un poco más lento, este segundo semestre parece que se viene un poco más de licitaciones y demás, al menos eso es lo que se está viendo. Vamos a ver si eso se sostiene también, ¿verdad? Si existen los recursos fiscales y el espacio para poder sostener. Ahora, decía de gran debate en las mesas familiares el tema de la construcción de departamentos, de edificios que vemos, porque muchos se preguntan quiénes son los que siguen comprando. Y tiene que ver un poco, en parte seguramente, con inversiones locales, pero mucha inversión extranjera. Y uno dice, vienen a buscar renta. Y respuesta rápida que yo daría a esto, que seguramente da para analizar mucho más, vienen a buscar refugio. Inversores argentinos en su momento, ¿verdad? Con mucha fuerza, a eso se sumaron inversores chilenos y desde el año pasado mucha fuerza de la inversión boliviana intentando proteger sus recursos. El ladrillo no se comen los bancos centrales. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente en estos países que citaba tienen dólares. Cierto. Y ante la desesperación de las pérdidas de reservas de sus bancos centrales tenían miedo a lo que muchos conocemos como el corralito, a que venga una imposición, una medida y básicamente no te permitan usar los depósitos que tenés. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar oportunidades a lo largo y ancho del mundo. Paraguay está muy cerca, entonces la inversión inmobiliaria es una inversión relativamente segura en cuanto a la protección de activos. Ok, ¿por qué es más seguro comprar un departamento para un argentino en Asunción y no en Buenos Aires? ¿O por qué no en Miami? ¿O por qué no en Miami? Cuestiones impositivas y te queda más cerca la cultura, la probabilidad de que el día de mañana agarres un vuelo y te vengas a vivir a Asunción, queda mucho más cerca y también el precio. El precio no es una cuestión menor, para nosotros está incrementándose probablemente el sector inmobiliario en lo que es Asunción y alrededores. Exactamente. Pero para lo que son las grandes ciudades todavía esto es un margen importante en cuanto a esa relación de precios. Si uno compara los metros cuadrados que hoy cuesta Asunción, especialmente en esa zona quizás un poco más lujosa, comparado a San Pablo, Montevideo o Buenos Aires, todavía existe un margen muy interesante y muy apetitoso para aquellos que buscan este tipo de inversiones. Correctísimo. Bueno, déjame que resuma lo que me explicaste, súper interesante, Jorge. Me dijiste, la economía está creciendo de la mano de algunos sectores, todos los sectores prácticamente están perdiendo, no sé qué sector es perdedor hoy en día. Los sectores que destacaste son ganadería, no tiene que ver con consumo interno, tiene que ver con exportación, maquila, también tiene que ver con exportación, construcciones tiene que ver con atracción de inversiones que buscan refugio y también mencionaste el consumo interno. Mencionaste una clase media baja y una clase media
que se está consolidando, que está empezando a tener un nivel adquisitivo y eso se traduce en consumo. Me imagino que también en este punto favorece el tema de que ya no hay la opción de clorinda. Absolutamente. Entonces el dinero se consume acá. Exacto. También palanquea el consumo. Así mismo. Jorge, contame si este crecimiento económico tiene un lado negativo y que puede estar presionando una inflación en los precios. A mayor demanda sin que haya un crecimiento en la oferta, esto se va a traducir en un incremento en los precios y el Banco Central tal vez tenga que recurrir a enfriar la economía subiendo sus tasas de interés de referencia, claro, para minimizar circulante. No sé si a fines de este año o el año que viene. Contame si hay un riesgo de sobrecalentamiento de la economía. Creo que no hay un riesgo de sobrecalentamiento. Creo que hay que desagregar por dónde viene la inflación. Y la inflación es un número macro, por eso muchas veces dicen, ¿por qué los economistas dicen 4% siendo que yo me voy al súper? Y la verdad que la inflación que me afecta es mucho más allá del 4%. Es tal cual. Es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inflación es un número que hace referencia a un promedio. Probablemente ni vos, ni yo, ni los televidentes estemos en el promedio. O estás por encima o estás por debajo. Pero dicen los profesores de estadística que el promedio es el peor estadístico de todos y el más referenciado en utilizarse, ¿verdad? Entonces, mi profesor en la facultad decía, la estadística es la ciencia según la cual si mi vecino tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, entonces claro, los dos tenemos uno. Y bueno, con la inflación pasa un poco de eso, porque la construcción de la inflación dice que en promedio los paraguayos destinan parte de sus ingresos a la alimentación más o menos en un 30%. Bien. Entonces, para algunos será así, en general puede ser representativo para todos los paraguayos, pero en particular no. Porque en particular hay clases que seguramente tienen mucha más presión en el gasto de sus ingresos a los alimentos. Exactamente. Puede ser que sea 60%, puede ser que sea 50%, pero no necesariamente 30%. Entonces, para él, la inflación de los alimentos que llegó a estar en 10%, muy lejos de 4%, más del doble, le afecta mucho más que esa porción del 30%. Entonces, ahí es donde empezaron a sentir muchísimo efecto. Y en los últimos tiempos yo digo, la política, constitucionalmente, la política monetaria está destinada al Banco Central y tiene el rol de salir a cazar y controlar la inflación. Incluso en Paraguay, muy destacado que constitucionalmente le damos ese rol. Cierto. Yo quisiera meterle al Ministerio de Agricultura en el rol de controlar la inflación, porque nosotros tenemos 2 grandes problemas por donde viene la inflación en Paraguay. Cuando tenemos ese problema, entre comillas, si lo podemos llamar. Okay. Viene por el lado de combustibles, cosa que no podemos controlar, o sea, vamos a depender de cómo esté el ánimo de los productores. Hoy está en baja, y hay una superproducción, o sea, las tendencias para el 2026 es que el precio va a seguir teniendo una presión a la baja. Ahora, la tendencia del precio del combustible para el año que viene no va a haber una subida. A ver, porque hay una superproducción actualmente. Ahora, eso depende de cómo esté el ánimo ahí de los países, porque cada rato se amenazan o se disparan, y cuando se disparan se bloquea el comercio, se bloquea todo y no importa cuánta superproducción tengas, no se mueve. Entonces es algo que escapa de nuestras manos, al menos en el corto plazo. Pero a largo plazo, noticia positiva. Claro, noticia positiva. A largo plazo deberíamos ir pensando en cómo utilizar o meternos a usar más de nuestra matriz propia, ¿verdad? Nuestra matriz energética propia, ya sea la energía hidroeléctrica, la energía solar, otro tipo de energía que no solamente nos haga depender del ánimo de los países de la OPEP. Pero por otro lado, decía, hay que meterle al Ministerio de Agricultura en esta discusión, porque el otro gran condimento que tenemos en la inflación que afecta al bolsillo de los paraguayos es el tema de alimentos. Y muchas veces nos jactamos de que somos grandes productores de alimentos para el mundo, pero ¿cómo está la producción de alimentos aquí? Y la estacionalidad es algo que todavía no logramos manejarlo o controlarlo. Y yo no me quiero meter en un campo que no conozco, seguramente hay muchos entendidos agrónomos que nos están mirando y van a decir, cuidado con lo que decís. Hay productos que tienen su estación.
Son productos estacionales. Pero el mundo también, al menos de lo que yo escuché, aprendió a manejar ese ciclo. Y creo que por ahí un poco va. ¿Cómo hacemos cada vez más invernaderos que nos permitan que la producción no se pierda todo porque hace un poco más de calor o un poco más de frío y que proteja? Eso cuesta plata. Pero ¿cómo podemos hacer políticas que quizás o financien o ayuden? En algún momento se quiso hacer y bueno, se terminó destituyendo al ministro por algunas cuestiones que hasta hoy no están muy claras, pero ideas como esas siempre existieron. Okay. La pregunta es cómo tomamos las lecciones aprendidas de las veces que salió mal y ahora la potenciamos para que salga bien. Y digo esto enérgicamente porque la lechuga a veces cuesta 700 guaraníes y a veces cuesta 8.500 guaraníes. A ese nivel suele ser la diferencia. ¿Cómo hacemos para que no cueste ni 700 ni 8.500, sino que cueste 2.000 guaraníes el mazo? Okay. Tenemos que dar una estabilidad en su producción. Para que sea estable en su producción, tenemos que superar la estacionalidad o de que hoy hizo extremadamente calor y toda la producción se fundió y no tenemos lechuga en el país. Por lo tanto, lo poco que hay cuesta 8.000 o 9.000 guaraníes. Lo mismo pasa en muchos de nuestros productos fruti-hortícolas. Entonces ahí es donde decía, quizás el agrónomo que nos está viendo o los técnicos del Ministerio de Agricultura tienen muchas mejores ideas de las que yo pueda llegar a plantear ahí, y ese es un factor importante para controlar el tema de la inflación en el punto de los alimentos. En algún momento hay un informe que el Banco Mundial está sacando en seguimiento a cómo están los precios en ciertos sectores claves. Paraguay estaba el año pasado entre los 10 países del mundo con mayor inflación en la cesta de alimentos. Los 10 países del mundo con mayor inflación de precios en alimentos. Así mismo, el 2024 Paraguay figuraba en el top 10 de países con mayor incremento de precios en el mundo. Y eso tiene que ver un poco con lo que vos planteabas, ¿verdad? Dejamos de lado las compras que hacíamos por un diferencial de tipo de cambio en Argentina. Cierto. Y por otro lado también muchas cuestiones climáticas que afectaron a nuestra producción. Correcto. Entonces nos vimos en figurillas ante eso y bueno, ante una menor disposición de oferta en el mercado, los precios empezaron a incrementarse. Ahí está. Y ahí es donde Juan González dice, okay, o Doña Rosa dicen, la economía crece, pero mi bolsillo cada vez está peor porque cada vez le alcanza 100.000 guaraníes, le sirve para menos. Y los economistas le llamamos a eso términos reales, porque tu salario puede ser que esté creciendo. Ok. En términos nominales, antes vos ganabas 100.000, ahora ganás 150.000. Pero lo que pasa es que tu compra antes era 98.000 y te sobraba 2.000. Ahora la misma compra que antes hacía por 98.000 te cuesta 160. Ya no puedes comprar la misma cantidad de cosas que antes compraba con el ingreso que tenía. Entonces ahí es donde yo decía que el bolsillo no está creciendo. Por supuesto, estoy hablando en términos de vueltas generales. Hay bolsillos que crecen, hay bolsillos que no, pero en términos generales tenemos ese gran desafío. Y por supuesto, cuando bajamos la lupa, ahí se vienen ya las cuestiones micro. Bien. La macro, yo quiero destacar que hoy es una política de Estado en Paraguay sostener la macro. A veces se ve un poquito debilitada, a veces no. Hoy empezamos a tener discusiones sobre si la cuestión de la regla fiscal es buena, es mala. En general es buena. O sea, no nos metamos en problemas, por favor. La muestra de los países vecinos nos dice claramente, 2017, 2018, Bolivia y Paraguay, las estrellas de Sudamérica, todo el mundo inversor de Latinoamérica decía, Paraguay y Bolivia tienen que ser grado de inversión. Mira dónde está hoy Paraguay y mira cómo está lastimosamente hoy Bolivia. ¿En qué problema se metió Bolivia? ¿En qué problema se metió Bolivia? Porque le importó nada los temas fiscales. Dijeron, vamos a hacer tren. Buenísimo, el tren de Cochabamba es una maravilla. Para aquellos que pudieron ver, es hermoso. Los teleféricos y mucha infraestructura. Pero las cosas se pagan. En algún momento hay que pagar. Aunque esté el activo físico. Aunque esté el activo físico. Hay que pagar en algún momento. Y si no alcanzaba la plata, bueno. Por eso es importante poner ciertos topes fiscales de hasta dónde vamos a gastar. La pregunta es, ok, ya sabemos hasta dónde vamos a gastar. ¿En qué vamos a gastar? Correcto. Y esa es una discusión que sí tenemos que tener internamente. Correcto. Jorge, a mayor escasez de un producto, más sube el precio del mismo.
Sí. Ahora, la escasez del producto puede que no tenga que ver con un problema climático, se produjo menos alimentos. La escasez tiene que ver con que creció la gente que lo demanda. También puede ser. También puede ser. Y también puede ser algo que muchas veces no... Creo que ahora con este tema de la carne comenzamos a discutir, que es con la estructura del mercado. Con la estructura del mercado digo, ¿dónde está el problema de la carne? Siendo que estamos exportando más. Paraguay no puede exportar los huesos por una cuestión de sanidad animal y demás, por la categoría en la que estamos de aftosa, ¿verdad? Para hacerlo bien sencillo, ¿verdad? Pero algunas exportaciones tenemos muy pequeñas, pero en general no podemos exportar. Entonces, a mayor exportación de carne, mayor cantidad de carne con hueso localmente. Entonces ahí es donde uno dice, ¿verdad? Cada vez que exportamos más, el precio debería bajar acá porque tenemos una superproducción. Porque no se cumple. Y no se cumple, no se está dando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se da? Y no necesariamente tenga que ver con una cuestión de los frigoríficos. No estoy defendiendo a ningún frigorífico ni nada, sino no necesariamente. También tenemos que ver un poco los problemas que hay por el otro lado, de que cada vez tenemos menos hatos ganaderos. Y se está pagando hoy un poco más de lo que se pagaban años anteriores. Entonces el costo de producción está más alto. Entonces se transfiere también eso. La distribución, los supermercados, no sé. En algún lado alguien se puede estar quedando con parte de ganancias, de márgenes, absolutamente. Puede ser que sí. ¿Cómo se combate eso? Y con más mercado. Con más mercado. O sea, hay cuestiones que necesitan más mercado y no me refiero solamente al mercado de la carne. Hay muchos mercados en Paraguay que están muy sobreprotegidos. Mira que yo soy muy pro industria nacional. Yo creo que la industria es la que nos va a dar ese salto para que doña Juana y doña Rosa y don Juan puedan tener un mayor incremento en sus ingresos. Pero cuando cuidamos a ciertos sectores donde no hay un ritmo de competencia interesante, ahí tenemos que echarle mucho ojo. Ok, qué interesante eso que dijiste. Me gustaría que me lo repitas, Jorge. Cuanto más crece la inversión para la apertura de más industrias, más va a mejorar el ingreso de bolsillo de don Juan y de doña Rosa. Así es, decíamos, el bolsillo no está creciendo, la economía está creciendo. Entonces, ¿cómo generamos los 500.000 puestos de empleo que el gobierno dijo que tenía como meta alcanzar? ¿Cómo generamos? Y con mayor atracción de inversión. Para que siga creciendo la economía, nosotros necesitamos inversión. Para tener inversión, vos necesitas que haya la otra pata. El contrapeso de la inversión es el ahorro. Y la verdad, y esto no es un secreto que tenés que estudiar economía para saberlo, no hay ahorro en Paraguay. No hay ahorro en Paraguay, no hay ahorro en América Latina en general. No tenemos mucha capacidad de ahorro. Entonces, ¿a qué apelamos? A que venga la inversión extranjera. Y para que venga la inversión extranjera, creo que tenemos que afinar un poco la puntería. O sea, una cosa es salir a cazar con escopeta. Bien. Y otra cosa es salir a cazar con rifle, de precisión. Es decir, en esto somos buenos. Esto es lo que podemos hacer. En esto podemos insertarnos a la cadena brasilera. En esto podemos sustituir parte de la exportación que de Brasil iba a Estados Unidos y que ahora básicamente el mercado se cerró. Sí. Esto podemos hacer nosotros. ¿Está haciendo eso el ministro Jiménez? Se está mirando, sí. Realmente están haciendo un gran esfuerzo por tratar de captar eso. Están tratando de afinar un poco el lápiz y creo que esas ideas son las que tienen que tener todavía más sinergia entre el sector privado y el sector público para que realmente generemos empleo, porque hay muchas inversiones hoy muy interesantes. Yo no quiero desacreditar ninguna inversión que venga en Paraguay, para nada. O sea, toda inversión que venga a Paraguay es buena y positiva. El problema es que muchas de las inversiones no generan la cantidad de empleo que estamos necesitando para que el Paraguay realmente crezca y todos podamos incluirnos en ese crecimiento. Ahí está el desafío de decir, ok, y decía por eso la industria, ¿verdad? Porque la industria generalmente es la que tiene, depende de qué tipo de industria, porque puede ser una industria totalmente automatizada y robótica y no necesita ningún personal. Okay. O sea, ¿cómo hacemos para que tengamos industrias intensivas en mano de obra? Ahí es donde tenemos que buscar. El sector textil es muy interesante en Paraguay. Cada vez está teniendo más mano de obra y cada vez está teniendo más mercado. De repente creo que ahí es donde tenemos que bajar la lupa y decir, porque textil es enorme, ¿verdad? ¿Qué sabemos hacer? Sabemos hacer medias, sabemos hacer toallas y ¿qué más podemos hacer? Porque eso es lo que va a dar empleo a mucha gente. Bien, ahora me interesa que me comentes acerca de la remuneración de esos empleos. Hoy,
situación de diagnóstico actual, ¿dirías, Jorge, que el nivel de ingresos o de salarios de las clases populares es de precariedad? Bastante, sí. Es muy precario. Y esto tiene que ver un poco con la estructura de nuestra economía, pero no de ahora, sino casi históricamente. Okay. Paraguay tiene una vocación comercial muy importante. O sea, muchas veces decimos Paraguay es un país donde la economía es netamente agropecuaria, pero en realidad el 50% de nuestro PIB está en comercio y en servicios. Lastimosamente, ese comercio y servicio no es servicio de data science o de un genio que puede dar servicios de Paraguay a la NASA. Muchos de estos servicios y comercios trabajan desde la informalidad. Bien. Y ese es un enorme problema para nuestra economía porque distorsiona desde las cuestiones a los que trabajan mismo en la informalidad, pero también genera lo que los economistas decimos las fricciones en el mercado laboral. Okay. ¿Por qué? Porque el que hoy está trabajando formalmente puede ser sustituido rápidamente por alguien que está en el otro sector. Entonces, por más de que esté creciendo en su rendimiento, no me veo muy motivado a pagarte mucho más porque ningún trabajo es esencial. Correcto. Y puedo salir a cazar nomás del sector informal. Entonces, realmente la misión que hoy tenemos, así como tuvimos una misión en los 2000, que era estabilizar la economía paraguaya que venía en crisis y que ya estábamos tocando más que el fondo, hoy nuestra misión como país para hablar de las cosas que nos permitan ganar el campeonato es cómo eliminamos la informalidad, especialmente la informalidad laboral. Perfecto. O reducimos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vos decís, Jorge, que para cambiar esa informalidad y pasarle ahí a Juan al sistema de trabajo formal, con seguro médico y aporte jubilatorio, ahí es donde la llave son las inversiones que generan ese tipo de empleo de calidad. En ciertos tipos de industria. Y mucha gente, Exacto, probablemente muchos televidentes estarán diciendo, cuidado con lo que decís porque mira que hoy necesitas mucho nivel y muchas capacidades y mucho capital humano. Es cierto, para cierto tipo de industrias uno necesita mucho capital humano. O sea, si nosotros queremos que venga la inversión taiwanesa de chips, sí, probablemente necesitamos muchos más ingenieros de lo que hoy hay en Paraguay y no estemos en condiciones de que si existe ese interés, sí, le demos la mano y le digamos sentate acá. Perfecto. Pero probablemente hay otras muchas industrias, como hoy ya existen, que sí, con procesos de capacitación, con procesos de formación de 2-3 meses, como están haciendo estas empresas, muchos paraguayos puedan insertarse a esos tipos de trabajo y puedan empezar a salir de la precariedad y puedan empezar a tener, por un lado, seguridad social que les permita asistencia en salud, porque ¿qué es lo que pasa? Realmente creo que algo que hay que destacar en nuestro país es que la gente es trabajadora. En Paraguay trabajamos. De hecho, el desempleo no quiero decir que no es un problema, porque tenemos cierto desempleo, pero nuestra tasa de desempleo no es alta. Nuestro problema es la precariedad del tipo de trabajo. O sea, uno trabaja día y noche, gana muy poco, a veces le va bien, a veces le va mal, por lo general no le va muy bien. Okay. Y en algún momento todos nos enfermamos. Cierto. Y cuando uno se enferma, la costurera que día y noche trabaja ahí con su máquina de coser, se enferma ella, se enferma su hijo, ¿qué hace? Vende su máquina de coser. Entonces tiene que volver a empezar, vendió su único activo productivo, pero no le queda otra. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad social. Okay. Entonces ese es un desafío. Es un conjunto de energías no 100% disponibles para la productividad. Exacto. Yo me quedo fuera de la productividad cuando perdí mi máquina de coser. Absolutamente, es eso. Entonces ese es el desafío que tenemos hoy como economía. Ok. Dentro de este panorama alentador de crecimiento macroeconómico con el desafío de que llegue al bolsillo de la gente, háblame de alertas o de luces amarillas. ¿Qué luces amarillas, alertas, cuidado, esto tenemos que arreglarlo, tiene hoy nuestra economía? Mira que hablábamos de las inversiones públicas, ¿verdad? También hablamos de las privadas y decíamos, la regla fiscal no la toquemos. Yo creo que eso no se va a tocar, o sea, decía, celebro que casi es una política de Estado, casi que todos ya estamos cuidando eso. Algunas que otras intenciones hay de flexibilizar un poco más, un poco menos, pero está ahí. Bien. Ahora, decía yo, la cosa ya pasa, ya pusimos el techo. Cierto. ¿Qué pasa con lo que está adentro?
esa es una luz amarilla importante, porque ahí hay varios componentes que nos dejan muy, muy poco espacio para seguir invirtiendo en ruta, para seguir invirtiendo en puentes, para seguir invirtiendo en el aeropuerto que tanto queremos. Ok. Entonces, ahí hay, y dentro de eso hay una luz que ya no es amarilla, medio anaranjado, tendiendo a rojo. ¿Empieza que con es- C? Sí, así mismo. Caja. La caja fiscal. Anoto. La caja fiscal hoy ya tiene un déficit acumulado de más de 150 millones de dólares y básicamente estamos en la mitad del año. Entonces, haciendo una suma rápida, podría ser ya 300 millones de dólares En un año. que sale del bolsillo del contribuyente para poder pagar. Un contribuyente que nunca se va a jubilar. Que en muchos casos son contribuyentes que no van a tener el beneficio de la jubilación. Bien. Entonces, resolver esta cuestión no es una cuestión que se vaya a salvar de la noche a la mañana, pero lo tenemos que hacer ahora porque hoy el problema es 300 y mañana va a ser 600 y pasado va a ser 900. Entonces, esa gran discusión, ¿por qué muchas veces no nos sentamos realmente a tomar el toro por las astas? Yo creo porque hasta ahora se puede cumplir con los 300 y decimos, tranquilo, seguimos haciendo otras cosas. Ok. Pero, y porque el costo social de tomar esto es un costo político muy alto. Más que costo social, un costo político alto. Absolutamente. Entonces, muchas veces postergamos, pero el problema que hoy significa, que para mí es muchísimo, o sea, 300 millones de dólares, quién sabe cuánta cantidad de escuelas representa. Representa por lo menos la mitad de lo que hoy vemos en Ruta 2, que es una maravilla. O sea, podríamos tener la Ruta al Chaco así como la tenemos en Ruta 2. Entonces, para dimensionar nomás, eso es mucha plata, muchas cosas podemos hacer. Podemos hacer 2 aeropuertos con eso. Entonces, hoy ya estamos sacrificando eso. ¿Cuánto más se va a sacrificar el día de mañana? Y eso va a salir de nuestro bolsillo. Y hoy tenemos que empezar a tomar las decisiones para que en los próximos 5 o 7 o 10 años la cosa comience a estabilizarse. Pero si hoy no resolvemos, esto va a ser un problema tremendo. Y mañana no vamos a tener ruta, no vamos a tener puente y todos los ingresos que demos al Estado va a ser destinado para cubrir déficit. Entonces, esa no es la situación que creo queremos para el país. Correcto, correcto. Pregunto, estoy anotando las luces amarillas o las alertas. ¿Anoto como una de ellas nivel de endeudamiento? Sí, mira, Paraguay no tiene un nivel alto de endeudamiento cuando lo comparas con la región. 41% de PIB. 40% del PIB. De vuelta, hablábamos de indicadores mentirosos. Ese es un indicador mentiroso. Perdón. Es un indicador mentiroso. Un indicador mentiroso. Sí. No es tan grave. No te dice nada. O sea, ¿por qué digo? A ver, perdón, sí te dice algo. Te dice la magnitud con relación a tu economía. Pero en realidad lo importante en el nivel de endeudamiento es qué tanto yo puedo pagar. Exacto. Entonces, yo puedo estar... Hay países, Japón tiene 200% de su PIB, está endeudado. Pero paga, no es un problema para ellos pagar. Emiratos Árabes, por ahí nomás también está, ¿verdad? O sea, cuando uno mira a Paraguay, no, hay mucho espacio para seguir endeudándose. ¿Cuál es la cuestión? Que nosotros no tenemos el nivel de presión tributaria que tiene Japón. La Nosotros suficiente caja La como sufi- para poder así mismo. repagar nuestros compromisos. Así mismo. No tenemos toda esa caja como para seguir afrontando mucho más endeudamiento. Algo vamos a tener que cortar Así para mismo. pagar la deuda. Y creo que ahí hay que ser, así como decía que hay luces medio naranjas, esta es amarilla, pero amarilla clarita. O sea, podemos pagar. Cada vez está usando más parte de la caja que tenemos. Ok. Y para que vean nomás, cada vez más, no es menor, es básicamente todo el presupuesto, es el mismo nivel o más que el nivel de plata que tiene el Ministerio de Obras Públicas para hacer inversiones. Correcto. Eso es para pago de intereses De intereses. que hoy tenemos que afrontar. Entonces, eso va creciendo. Correcto. Así que es una luz amarilla, pero ¿cuál es la estrategia que dice este gobierno y que creo va a seguir siendo la estrategia del país? Mientras sigamos teniendo crecimiento económico, por ende, podamos recaudar, Sí. vamos a tener capacidad de pago. Entonces, podemos seguir tomando unos milloncitos más de deuda siempre que el crecimiento económico sea más alto. Entonces, Perfecto. ahí la obsesión es, ok,
3 años consecutivos de crecer 4%. Correcto. Quiero crecer al 6, quiero crecer al 7. Jorge, ya que estoy tomando nota de las luces amarillas o de alertas, ¿vos me confirmás entonces que el crecimiento económico no es una alerta en términos de cuidado que la demanda va a presionar hacia arriba la inflación? No tengo una luz amarilla ahí. No, y mencionabas una cosa más. Mencionabas la cuestión de que el Banco Central tenga que ajustar su tasa de política monetaria. Al menos hoy, uno nunca sabe qué pueda llegar a pasar en los siguientes meses, pero al menos hoy no, porque hoy hay tensiones en la liquidez del sistema financiero. Y cuando digo tensiones, quiero subrayar esa palabra, ponerla en negrita y entre comillas, porque no es una luz roja, pero sí es una luz amarilla. Y cuando digo tensiones, son actores particulares del mercado financiero. No es todo el mercado financiero buscando liquidez. Y de hecho algunos ya tocaron la puerta del Banco Central. ¿Por qué se quedaron sin plata? Se dio muchísimo crédito. Se dio muchísimo. Necesitan fondearse. Necesitan fondearse y de hecho hoy, para aquellos televidentes que nos están mirando y tienen un poquito de plata que sí les sobra en el bolsillo, qué buen momento para generar ahorro. Subieron las tasas pasivas de los bancos para fondearse. Sí mismo, hoy las tasas pasivas están mucho más interesantes de las que estaban en años anteriores, así que es un muy buen momento para ahorrar para aquellos que tienen la capacidad de ahorro. ¿Y sabes qué pasa? Una cuestión interesante, porque cuando hablamos de liquidez, hay que separar por lo menos en 2 tipos de riesgo. Liquidez de riesgo de mercado y liquidez de riesgo de fondeo. No quiero hacer una clase de economía, pero vale la pena explicar esto. No hay riesgo de liquidez en el mercado, hay liquidez en el mercado. Y para que me entienda doña Juana, ña Rosa que nos está viendo, hay muchas empresas que hoy tienen mucha plata y están de compras. Hay grupos que se están diversificando. Hay empresas que ganaron unos cuantos millones de dólares en el 2024 y se dedican a un sector, solo por poner un ejemplo, se dedican a la venta de electrodomésticos y ahora dicen, me voy a dedicar a la producción industrial. Y salen a comprar alguna industria que está por ahí y que necesita plata o necesita alguna inyección y compra una gran cantidad de acciones o absorbe por completo a esa firma. Ok, esa es una evidencia de que liquidez hay. En el mercado hay liquidez. El Ok. otro riesgo decía el riesgo de fondeo. El riesgo de fondeo, ¿qué es lo que pasa? Y esto hablando en términos generales, esa plata, esos millones de dólares que ganaron esta empresa, le está siendo muy apetitoso salir a invertir y ver que va a tener una gran rentabilidad el otro año o en los siguientes 3, 4 años en esa industria, siguiendo el ejemplo que decía, antes que ponerlo en un CDA. Entonces ahí los bancos o el sistema financiero sale a competir contra ese apetito de inversiones que existe hoy en el mercado. Perfecto. Así que es un desafío interesante. Perfecto. Y también celebro, hace rato decía, cómo se generan precios más bajos, con competencia en el mercado, ¿verdad? Que todos sientan que no está solo corriendo en la pista. Y eso está pasando hoy en el mercado O financiero. precios más altos para el inversor en los Exacto, CDA. así mismo. En el Entonces, CDA. hoy el sistema financiero está bastante competitivo, ¿verdad? O sea, ninguno está relajado en su silla y vemos promociones extremadamente agresivas en algunos casos. Perfecto. Jorge, decías recién, es impostergable la reforma de la caja fiscal, porque esto va a pasar de 300 a 400 y va a llegar a 900, lo que los paraguayos tenemos que cubrir con nuestros impuestos, el rojo de las cajas fiscales. Así es. Esto está dentro del plan de gobierno del presidente Peña. ¿Crees que él va a hacer la reforma de la caja? Yo sé que está dentro de sus planes. Me preocupa, soy tan buen analista político como futbolista, así que no soy el mejor analizando esto, pero creo que se les puede llegar a acabar el tiempo político. Bien. O sea, creo que es hoy el momento de meter esta reforma, porque después, en el 2026, nuestra concentración política va a No ser va a permitir. a qué intendente le elegimos. Y ahí empiezan muchas fricciones y demás. Entonces, me preocupa que el tiempo está corriendo. Correcto. Estamos sobre los 45 y esa es una reforma muy importante para el país. Jorge, en la década del 80, la Argentina tenía una presión inflacionaria impresionante. El presidente era Raúl Alfonsín, que se dirigió a las cámaras empresariales pidiendo cierto apoyo o cierta solidaridad para frenar una inflación que era incontrolable. Las
los resultados de esas conversaciones no fueron lo que el señor Alfonsín esperaba. Y él dijo en un famoso discurso: les hablé con el corazón y ellos me respondieron con el bolsillo. Pasó hace poco algo similar acá cuando el presidente Peña le decía en conferencia de prensa a los importadores, a los retailers, le decía: cuando el dólar sube, rápidamente remarcan los precios. Ahora el dólar bajó 600 puntos, les pido consideración con el bolsillo de la ciudadanía. Les habló con el corazón y le respondieron con el bolsillo. Sí, rápidamente sí. Y de hecho, jocosamente entre muchos amigos y colegas, y seguramente muchos de los que nos están viendo, sucedía eso, que vos leías el comunicado y básicamente los comunicados de muchas cámaras empresariales era pasarle la pelota a la otra cámara empresarial, ¿verdad? Es tu culpa, no es tu culpa, y al final nadie era responsable. Hasta que me pareció, creo que algo que marcó la cancha para que muchos sectores empiecen a bajar realmente los precios fue el discurso del ministro de Industria. El ministro de Industria, en uno, no sé si de ataque ya de rabia o qué, sale a hablar con un medio y dice: ahora mismo me estoy dirigiendo para habilitar la importación de tal producto que tiene ciertas restricciones. Y voy a habilitar la importación de tal producto y tal. A la tarde salieron otro tipo de comunicados. A la tarde ya salía oferta de este producto, oferta de este producto, oferta de este producto, oferta en este sector. Incluso en la carne, que fue muy visible, se formaron filas y demás. Entonces, muchas cuestiones de mercado se combate con más mercado. Y ahí es donde creo que también hay oportunidades en el país. Hay sectores donde todavía hay espacio para seguir compitiendo. Ojo, no lo digo, acá quiero ser bien claro, no estoy diciendo, porque muchos dicen, no, son oligopolios que se sientan en una mesa y entre ellos discuten cuánto va a ser el precio. Y no es tan así, hay cierta competencia también en el Paraguay, pero al no sentir que muchos autos están en la pista, miro al retrovisor y veo qué tan cerca o qué tan lejos está el otro, entonces puedo manejar tranquilamente todavía en mi espacio. Pero cuando son muchos los autos que están en la pista, ahí no tengo mucho espacio, ahí tengo que salir todos los días a competir con alguna promoción, con algún ajuste, que es lo que hoy está sintiendo el sector financiero. Okay. Y de hecho en el sector financiero, ¿qué es lo que está pasando? Lejos de generar más competidores, se están juntando, se están absorbiendo porque dicen, yo no voy a aguantar este ritmo. Ok. Jorge, dice el presidente Peña, la estrategia es lo que vos dijiste recién, hacer crecer la economía. Si la economía se turbina y crecemos entre el 7 o el 10%, dentro de 10 años se duplica el PIB. ¿Te imaginas 100.000 millones de dólares de PIB para el 2035? Yo creo que es posible, lo primero. ¿Por qué creo que es posible? Porque cuando vos mirás entre el 2014 y el 2024 y crecimos 1.6, 1.7, casi nos duplicamos. No llegamos a 2, 1.6, 1.7 llegamos. Entonces, era 25.000 millones más o menos nuestro PIB y ahora estamos a punto de llegar a los 50 millones. Entonces, ya estuvimos cerca, ya pegamos por el palo. Yo creo que ahora podemos pegar ese salto. La cuestión es, el gobierno hizo un estudio muy interesante, creo que por una sola cosa ya hay que felicitar al estudio. El estudio no habla de sectores, habla de productos, lo cual es bajar una lupa y meterse realmente en la cancha, porque muchas veces, decía hace rato, el sector textil es muy interesante. Correcto. Y lo sostengo. Pero cuando hablas del sector textil, ¿de qué hablas? ¿De toalla, de media, de ropa, de jean? Son muchas cosas. ¿Qué sabemos hacer? Entonces, este estudio impulsado por el Ministerio de Industria se baja mucho más allá en la cancha e identifica algunos productos que podrían ser interesantes. Okay. Ahora, yo lo estuve estudiando, destaco que es muy bueno, pero hay muchas condicionantes en algunas cosas. Algunos de esos productos requieren, aquellos que son enfocados al tema alimentos, por ejemplo, requieren un montón de cuestiones de trazabilidad, de certificación, de liberación de ciertas cuestiones que hoy tenemos. Entonces, ¿en cuánto tiempo podemos hacerlo eso? Ojalá sea rápido. Okay. Para que realmente el otro año estemos creciendo al 5 y después al 6 y después al 7 y así sucesivamente para que cuando lleguemos al 2035
efectivamente estemos hablando de que duplicamos la economía. Perfecto. A lo que voy es, hay micros detalles dentro de estas ideas. Perfecto. Dice el presidente que para que se pueda alcanzar el objetivo de crecer 7 a 10% promedio interanual y dupliquemos la economía para el 2035, la estrategia es turbinar nuestra actividad económica muy por encima de lo que hoy crecemos como potencial, 3.7, 3.8%. Y él dice, la forma de turbinar la economía es conectar a Paraguay con el mundo, salir a buscar inversiones y mercados para la exportación de esos sectores que vos mencionabas. Otras personas levantan la mano y dicen, permiso señor presidente, yo tengo otra turbina que puede generar ese crecimiento económico. Y esa turbina se llama China. El presidente le dice, ellos no quieren. Porque cuando yo les digo, yo te compro 5.000 millones de dólares al año, cómprame algo, ellos me dicen no, porque vos tenés relaciones con Taiwán. Ellos no quieren y yo no le voy a traicionar a los amigos de Taiwán. ¿Qué opinas? Porque hay gente que dice, ¿por qué te quedás con quien te puede dar 400 millones de dólares al año de comercio? O sea, que nos puede comprar eso al año. El otro te puede comprar 4.000 millones de dólares. Así es. Mira, me decía un amigo periodista, nosotros intentamos cazar títulos. Voy a tratar de darte un título. Paraguay unilateralmente tiene un tratado de libre comercio con China. No escrito. ¿Por qué lo digo no escrito? Porque Paraguay compra 4.000 millones de dólares al año o más de China. No está mal. O sea, por favor, Paraguay tiene una vocación abierta. Pero muchas de las cuestiones que entran de ahí entran exceptuadas, porque entraron con el régimen de materia prima, porque entraron con el régimen de turismo. O sea, casi, y preguntarle a Óscar Orue, esta hipótesis que estoy tirando, la verdad que no, casi irresponsablemente, pero es una hipótesis que sostengo, casi se convierte en un tratado de libre comercio. La recaudación por los productos que traemos de China no debe ser importante. Entonces, nosotros nos portamos muy bien con China, somos muy abiertos al mundo y les damos la bienvenida. Ellos no están siendo consecuentes con nosotros. Ok, perfecto. Te hago una pregunta y me respondes la pregunta luego de la pausa. Quiero que me cuentes qué consejo te han dado en la vida y que te ha servido mucho. Me contestás esto luego de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero pasarles un mensaje que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Sabías que hay días en los que tus compras te dan mucho más? Así es, son los días GNB, donde con tus tarjetas de crédito del Banco GNB tenés descuentos en supermercados, combustibles, tecnología, moda, gastronomía y mucho más. Aprovecha cada uno de estos días especiales. Hace que cada día sea un día GNB. Solicita tu tarjeta en www.bancognb.com.py. Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el economista Jorge Garicoche. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Jorge, ¿qué consejo te dieron y qué te sirvió mucho? Dos rápidamente que me vienen a la mente. Uno, un amigo me dijo, apuntá siempre a lo más alto y aunque sea al medio vas a llegar. Pero si apuntás al medio te vas a quedar por el camino. Entonces, ¿te sirvió? Siempre a lo más alto. Siempre busca ahí llegar a ser campeón, porque por lo menos con la medalla de plata te vas a quedar si apuntás a ser campeón. Pero si decís, entro a competir, ya es otra la cosa. Y otras cosas que me marcó la infancia y la vida en general fue que cuando tenía, 4 años, mi abuelo, cuando recibo la bicicleta, le saca las ruedas y me dice, esto no necesitas. ¿Perdón? Le saca las rueditas a la bicicleta. Ah, las rueditas. Claro, esto no necesitas, anímate. Y creo que eso también hoy aplica para la economía paraguaya.
nosotros estamos muy seguros con la ruedita. Y es momento de sacarle la ruedita y animarnos. Probablemente nos vamos a golpear en algún momento. ¿Cuál es la ruedita de la economía? Y muchas cuestiones de que venimos de golpes que tuvimos en los pasados. Uno de esos golpes, la crisis financiera de los 90. Correcto. A la generación de mis padres le cuesta muchísimo el mundo financiero. Cierto. Y le da miedo. La generación actual es un poco más aperturista a eso. Perfecto. Pero es un mercado interesante. Correctísimo. Nombres de papá y de mamá. Agustín Garicoche y Delia Centurión. ¿Qué valores te enseñaron Agustín y Delia? El respeto, por sobre todo. El éxito es poder dormir en paz y tranquilo. Poder abrazar a tus, en mi caso, hijas y dormir tranquilo con mi esposa. el significado de la vida es decir, logré el propósito por el cual Dios me envió. ¿existe Dios? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Buena pregunta. No sé, pero con emoción cuando nació mi primera hija. ¿Hace cuánto nació? Hace 2 años y ahora probablemente esté a punto de llorar de vuelta porque mi segunda hija está en camino. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Se llama El economista camuflado en una segunda versión. O sea, hay 2 versiones del libro, altamente recomendado para aquellos que le interesa la economía, porque de manera muy jocosa un economista explica las cuestiones diarias y de por qué el precio del café tiene una situación o por qué muchos bancos centrales terminan imprimiendo dinero y generando muchísimos problemas, porque eso no es una solución, de una manera muy jocosa, o sea, es muy simpático, así que altamente recomendado el libro. El economista camuflado. Así mismo. Tome nota. Jorge, un placenterazo, aprendí mucho. Muchas gracias, Jorge. El placer es mío y muy agradecido por la invitación. Fue un Vamos gusto. a repetir. Cuando digas. Gracias, Jorge. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.